últimas clases es algo curioso, cuando uno está del lado del profe, también de repente tiene como ejercicios así, casi casi medio... Ya todo muy bien, gracias Gaby, todo excelente y muy contento de verlos, de verlas. De verdad es que ya saben, ustedes me hacen el viernes, así que aquí nos vemos todos los viernes hasta que acabemos el curso y de todas maneras nos podemos seguir viendo para charlar, etcétera, pero bueno, ya, nada más les digo que me hace siempre muy feliz verlas aquí y pues le seguimos dando al curso para ver, sacarle todo el provecho. Pero bueno, al punto. Este, ya hemos ido avanzando, les digo que del lado del profe a veces uno como que hasta se pone en plan medio psicológico con algunos ejercicios y es como un poco, o sea, dejar que ustedes encuentren la manera de resolver por sí mismas, porque si bien las clases tienen esta parte donde uno es el guía, muchas veces en la parte como de la creatividad o de la forma de resolver de manera personal, a veces es mejor como que te suelten un poquito. Entonces yo lo hago un poco a propósito. Los correos sí te los contesté un poco tarde no fue por asunto de clase, eso no fue ejercicio psicológico, eso sí estaba muy ocupado, pero ahí más o menos ya después pudimos comunicarnos. Y por otra parte, conforme ustedes me fueron diciendo que encontraban como ciertas dificultades para hacer su tarea, pues yo estaba justamente en mi ejercicio psicológico de ver hasta dónde podían llegar a resolver y que al final lo que vamos a hacer va a ser al revés. Vamos a revisar la tarea al final. O sea, quiero que la tarea la vemos al final para que más o menos ustedes ya tienen algo con lo que avanzaron, poco mucho, pero ya avanzaron con algo. Ahora, de eso que avanzaron, que vean lo que yo les voy a compartir, que también me dijeron, es que me gustaría ver tus ejemplos. Parte también del ejercicio psicológico era esperar los ejemplos, porque yo lo que quería es que ustedes solitas echaran a volar su imaginación hasta ver a dónde podían llegar. Los ejemplos los voy a poner ahorita, los van a ir viendo. De la tarea como la tengas, Gaby, o sea, tú ya pásamela como esté y probablemente puedes afinar algo o hacerme alguna observación sobre los reportes al final de la clase que me digas, oye, mira, te entregué esto, pero igual aquí pude cambiar esto, o esto pudo haberse ajustado, o me gustó esta idea, etcétera. ¿Va? Y la otra, Blanca, que también eso digo, seré justo en ese sentido, no podría calificarte igual que a Gaby, porque Gaby lo está entregando, digamos, en su momento. No, tampoco me quiero poner en plan punitivo, porque además de todo, pues, de verdad, o sea, el chiste es aprender y sacarle provecho al curso. Y ahí te cuento, nunca vi un reporte solo. Ok, no te preocupes, Gaby, ya con lo que haya sido. Entonces, Blanca sí entregó, ya mis cebolas. Entonces Blanca sí entregó y Gaby no. Ok, no se preocupe. Quien quiera que haya sido en el sistema, estamos así, ¿sale? Discúlpame, Blanca, entonces a ti te califico normal y a Gaby voy a tener que así como penalizar un poquito ese ejercicio, pero espero que también me entiendan por el tema de las entregas y nada más, o sea, creo que se ha mantenido el interés, que es lo más importante, y ahí tampoco es como de, ay, no, ya, vamos a reprobar por esto, para nada, o sea, yo lo que quiero es que realmente esto les sirva para que vayan haciendo sus reportes, etcétera. Pero bueno, mucho bla bla bla, vamos al punto. Entonces, quisiera que antes de que arranquemos la clase, me dijeran una o dos cosas de lo que más les llamó la atención o más les costó trabajo o una de las preguntas más grandes. O sea, si tuviéramos que hacer dos puntos de lo que pasó en la semana con los reportes y la tarea, es el mejor momento para hacerlo ahorita. Resumir, siempre es difícil resumir, exacto. ¿Qué otra cosa, Blanca? Jerarquizar, otro también clásico. Pero si se dan cuenta, lo que no te he dado que no accedes a datos del trabajo, porque eso... Ajá, claro, claro, también lo básico. Sí, 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 o sea, ahorita, de hecho, es parte de lo que vamos a ir ahorita viendo en Google Analytics for Beginners. También eso, ah, eh, estamos ahorita muy enfocados como en la parte de el reporting, así como una vez que obtuvimos los datos. Pero Analytics es una herramienta súper amigable. O sea que está muy bien que empiecen por ahí. Tengo que ver esta cuenta financiera, claro.
Ah, ahí está, exacto. Entonces, no te preocupes, Gaby. De hecho, o sea, es de algún modo los filtros, también los filtros tienen su chiste. Vamos un poquito arrancando con esto que ya me ponen en la mesa y que creo que es interesante. Si se dan cuenta de los dos puntos que tiene Blanca de al principio, que es resumir y jerarquizar, es parte del ejercicio periodístico. O sea, estamos en un área en donde muchos nos ven con cara de, ay, no es que estos locos de los números, estos no saben nada de periodismo, yo qué sé, bueno, de mi lado me pasa, ¿no? Pero no solamente no es que sepas por el tema de la agenda, exacto, exactamente, es lo mismo, Gaby, es lo mismo, es qué voy a seleccionar, qué voy a poner hasta arriba, qué voy a poner en medio, por qué este dato es más valioso que el otro, y que tiene mucho que ver también con la situación como coyuntural sobre el reporte que tú estás perfilando. O sea, al final del día nosotros somos como un pequeño periodista que está jalando información de la empresa y que le tiene que hacer un resumen ejecutivo, una nota o un pequeño reportaje, o sea, que se lo tiene que entregar a alguien, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no estamos lejos del ejercicio editorial, incluso en la práctica, que es de la selección de números, ¿no? Que a mí me gusta mucho que eso ustedes tengan esa sensibilidad, porque aquí nada más a mí me ven con Excel y piensan que yo estoy haciendo balances financieros, y pues no, o sea, yo también tengo que jerarquizar, yo también tengo que encontrar el dato importante, tengo que hacer una narrativa con los datos, que de hecho yo les recomiendo que tengan eso mucho en cuenta. O sea, si un día van a presentar un reporte con muchos datos, o sea, un reporte que vienen con 15 slides o con 10 slides, o sea, debe haber una narrativa, o sea, hay una historia que contar, o sea, la historia puede ser dramática. Entonces, si voy a hacer una historia dramática, puedo empezar con datos muy fuertes de que no nos está yendo bien, pero pues evidentemente tengo que poner también datos que contrasten, ¿no? Que me lleven a una solución. Si nos está yendo bien, siempre hay que ir, a mí me gusta mucho ir paso a paso. Entonces, si nos está yendo bien, hay que ir con cosas pequeñitas que han funcionado, luego lo mediano y luego lo grande. O sea, a mí se me hace que cuando uno va a hacer una narrativa más como más, digamos, en términos como psicológicos, o sea, una narrativa más épica de lo que está sucediendo, pues necesitamos empezar con las partes pequeñitas hasta llegar al gran logro, ¿no? También cuando hay que contrastar reportes, o sea, cuando nos está yendo un poco bien en unas áreas, pero mal en otras, pues que evidentemente tengamos una pequeña presentación en donde siempre haya balance, ¿no? O sea, presentemos, por ejemplo, ¿cómo le está yendo a Cultura? Pues Cultura, sus highlights son estos y las partes más bajas son estas. Fíjate que me pasa que ofrezco los datos, pero me exigen más análisis. Sí, no, también eso es importantísimo, o sea que nunca vas a tener mucho tiempo para generar tanto análisis. Entonces, lo que va a pasar es que conforme estén ustedes trabajando con los datos, se van a dar cuenta de que van a adquirir más velocidad. Es también un poquito como el asunto editorial, o sea, cuando tienes un editor de sección en digital que lleva poco tiempo, pues se tarda más en subir la nota o en escoger su material, pero conforme empieza a adquirir la habilidad y que también entiendes qué quiere la empresa, o sea, porque la empresa de repente se fija mucho en datos de engagement, entonces descartas un poquito el tema de la audiencia, pero te clavas más en lealtad, por ejemplo, ¿no? Estoy leyendo porque apenas se saca datos, invierte la mayor. Claro, claro, no, y eso también es muy normal en este momento. O sea, cuando estás extrayendo los datos, o sea, les digo que se parece mucho a editorial. Cuando uno va a subir un sitio nuevo, no subes el sitio nuevo sin una nota y ese día empiezas con la primera. O sea, tienes que generar un montón de contenido y una vez que ese contenido está listo, pues ya presentas el sitio, o ya lo arrancas, o ya lo sacas en redes, etcétera, ¿no? Pero no podemos decir, vamos a hacer un sitio, por ejemplo, de un blog de métricas y nada más poner bueno, si es un blog igual y sí, digamos una página que hable de métricas y nada más poner la primera entrada, ¿no? Nuestro primer artículo y que la gente no tenga dónde navegar, que no haya secciones, que no tenga dónde ir. Entonces, pasa lo mismo en métricas, o sea, para que uno pueda tener esta agilidad y esta velocidad en el análisis, vas a tener que recolectar muchos datos al principio y después empezar a moverte con mayor facilidad a partir de que ya recolectaste, ya analizaste y empiezas a tener como te pasa, ¿no? Que tu jefe, oye, necesito el histórico de 2017, ya está. Así, oye, pero necesitamos ver cuánto crecimos porcentualmente de 17 a 18, ya lo tengo. Entonces, pero llenar los datos del 17 y el 18, pues ya te llevó cierto tiempo. Entonces, a ustedes les digo, estuvieron expuestas de alguna manera a propósito a una situación muy tradicional de cómo ir fincando el área de métricas y cómo
cómo irla construyendo desde cero, porque también a mí me ha pasado, siempre que cambias de trabajo, tienes que irte a echar una vuelta para ver si tienen históricos, y si no tienen históricos es lo primero que tienes que construir, porque primero te puedes todavía defender con datos del día, datos de 2 días, una semana, pero en algún momento ellos te van a decir, oye, pero ¿cómo nos fue hace un año? ¿Cómo nos fue en octubre, pero 2018? Entonces tienes que recuperar el dato de alguna manera. Y siguiendo aquí con las preguntas, les decía que me da mucho gusto que enfrenten esto y que no se pierda que hay un tema muy editorial, o sea que esto es súper, súper editorial. Ahora, de lo que me decía también Gaby sobre el tema de Google Analytics, mm, es algo curioso porque no sé cómo podremos hacer para que, bueno, eso se lo voy a preguntar a Mario, si puedo compartirles mi pantalla y que yo me meta a alguna cuenta de Analytics y que les enseñe a hacer unos reportes básicos de Analytics. Ahora, Analytics tiene muchos reportes por default que con solamente bajarlos ustedes van a poder ir generando como la base de datos que van a conservar. De hecho, si ahorita se dan cuenta en la presentación tenemos una parte que es conservación de datos, que es justamente eso, o sea, no nada más es como que, bueno, ya lo bajé, sino más bien ahora cómo lo pongo y cómo lo ordeno, porque los datos se van a convertir como en estos, como un poquito como la cocina, o sea, tú vas a tener que guardar las cucharas, los toppers, vas a tener que guardar los platos y tienes que estar seguro o segura de que cuando abras el cajón, ahí van a estar ordenados los tenedores y que no vas a sacar de ahí, no sé, una llave de tuercas, ¿no? Entonces, también eso tiene mucho que ver, pero primero vamos con la parte más como de reporting, así como de cómo voy generando los reportes y después vamos a avanzar más hacia el orden. Pero, volviendo al punto, yo voy a ver si Mario me instruye o me dice cómo le podemos hacer para que grabe una sesión o que por lo menos abra aquí yo Analytics y que ustedes las pueda acompañar un poco en hacer los filtros y todo eso, que al final es como también el ejemplo que siempre les doy de los aviones, ¿no? Son horas vuelo, o sea, cualquier plataforma Adobe, Comscore, Analytics, la que me digan, se hace fácil de usar siempre y cuando estamos pasando tiempo interactuando con la herramienta y conociendo a la herramienta. Entonces no se preocupe porque eso también veremos. Yo creo que la clase que entra, perdón, les ayudo con eso para que ustedes también tengan esa confianza y cuando se metan en Analytics, eso es muy importante por lo que siempre les digo. Tanto la persona que está manipulando los datos no quiera pasarse de lista, tanto para si ustedes son las personas que van a modificar los datos, que ustedes estén muy seguras de qué van a poner y que sepan explicar. Lo más importante es saber explicar cómo construyeron su filtro, cómo construyeron sus segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, Gaby también me estaba diciendo que no pudo ver datos, no se preocupen, ahorita está padre porque vamos a poder ver los ejemplos y insisto, entonces si Blanca sí nos pudo entregar su trabajo sobre la marcha, tú me dices, Blanca, qué cosas de la clase te gustan como para perfeccionar tu idea y lo que tengas, Gaby, está muy bien, no te preocupes, ahorita vas a ver los ejemplos que me había solicitado y espero que esto nos pueda ir ayudando un poco, ¿de acuerdo? Ahora también lo del análisis que también me ponían aquí en el chat, pues eso te les digo también, poco a poco ustedes van a ir viendo cómo pasamos del dato al insight, que eso también yo creo que vamos a indagar más en la siguiente clase. Ahora sigo viendo lo que me escribieron. Ah, sí, apenas he sacado datos, Sí, bueno, habíamos dicho eso. Históricos son los reportes anteriores, sí. Normalmente yo guardo todo en Excel, porque es una plataforma muy básica, pero es una plataforma que jala en cualquier lado y que además no te va a pedir grandes requisitos. Y siempre hago una copia de respaldo, de una copia de respaldo en Drive, porque también eso pasa mucho. Ustedes pueden contratar a Adobe. Y si Adobe mañana cambia la plataforma y dice, bueno, ya no queremos seguir haciendo esta herramienta de data, pues ¿qué va a pasar? Sus datos van a quedar volando. No se supone que bajen todo, porque la verdad es que bajar toda la data de esas plataformas es casi imposible y bueno, es una labor titánica que nadie quiere hacer y no hace falta hacerla. Pero lo que sí es importante es que por lo menos conserven una base de datos de la parte más básica. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo Unix, Pages, tiempos de estancia y que también esto lo tengan con la coyuntura. Nuestros históricos tienen cada mes marcado
cuáles fueron las notas que jalaron, no solamente que jalaron en clics, sino que en temas coyunturales. O sea, si se murió algún famoso, ponemos en el reporte que se murió un famoso. Si agarraron a un narco, ponemos en el reporte que agarraron un narco, para que se entienda también un poquito, ¿no? Porque si no viene esto acompañando al dato, pues nos fue bien, pero pues ni sabemos por qué, ¿no? Ahora, respecto al tiempo, depende mucho. Obviamente, entre más profundidad tengas en la data, vas a tener acceso a un análisis de mejor calidad. Yo, por lo menos, les recomiendo que puedan recuperar datos de, primero, de un año atrás. O sea, lo más básico es que tengan un año completo. Por ejemplo, en este caso, acabando 2019, lo ideal sería que tuvieran todo 2019 ya registrado. Ahora, si ustedes entran a Analytics y el histórico les permite viajar a 2018, yo creo que 2 años de datos son muy valiosos y evidentemente cada año de datos es muchísimo más importante. Entonces, a mí me gusta mucho cuando ya tengo 3 años de datos, es cuando más o menos empiezo a tener insights de mejor calidad. O sea, si alguien me pide que detecte una estacionalidad, yo no puedo decir que hubo una estacionalidad en noviembre del año pasado, solamente porque el noviembre del año pasado no nos fue muy bien de tráfico. Entonces, si tengo 3 años de data viendo que noviembre baja, pues entonces sí tengo ya una tendencia, pero por un mes que me salió bajo en 2018, no le puedo salir a decir al jefe, no, pues aguas porque en noviembre igual nos va mal. O sea, yo lo que le digo es, oye, noviembre del año anterior tuvimos un decrecimiento del 15% respecto a todo el año, pero eso no significa que noviembre sea un mes malo. O sea, entonces ese tipo de tendencias o análisis de mayor profundidad sí requiere por lo menos yo digo que entre 2 y 3 años de datos. Y si son tendencias de preferencia hasta 4. Aquí yo tengo desde 2015, pero la base de datos la hemos ido haciendo durante el tiempo. De repente el área baja un poquito el trabajo y lo primero que hacemos es enfocarnos a los históricos para nutrirlos y para tenerlos completos, porque además tanto pueden tener un histórico de su bloque general de la publicación, como pueden tener históricos de secciones. Nosotros tenemos históricos de secciones que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas tenerlos, pero pues son bastante valiosos. Ahora, ahorita no tienen gráfica, ahorita ya las vamos a poner. El PPT sí lo voy a dar y le decía a Mario que yo creo que es el PPT más celoso del que voy a hacer. Este material se los voy a pasar en PDF por cuestiones de que sí tiene datos sensibles, pero yo confío mucho en que ustedes lo que podamos compartir aquí y que sean también datos de la empresa, pues que se quede nada más ahora sí que aquí en el en el salón de clases, ¿no? Entonces, estoy también leyendo aquí todavía, un tera pesa, mm, un tera pesa el mes en nuestra plataforma Diablos, ¿no? Está enorme. Y luego, así que me toca, no, más que bajar el Excel diario está de locos. No, no, no. Ahorita les voy a pasar algunos tips para que justamente si aprenden a hacer los reportes en Analytics, les va a ayudar mucho para que cuando bajen la data, o sea, la herramienta procese todo, ustedes le den clic en Excel y lo baje. Y tengan mucho cuidado porque recuerden que dependiendo de la región en la que estás, Excel te los puede bajar con comas o con puntos. Entonces, lo ideal es que si bajan la data lo más crudo posible, o sea, sin comas, sin puntos, sin nada, y ustedes le den formato ya cuando la bajan, porque si tiene puntos, por ejemplo, los que vivimos en México, luego no reconoce ese parámetro Excel y nos lo pone como si fuera decimal, no como si fuera coma. Entonces, ahorita también checamos eso para que esto que me dices que te toca bajar el Excel diario, no es de Dios y no es necesario, ¿sale? Entonces, pues sí, sí, te digo que todos nos hemos visto un poquito en esta situación. Pero bueno, entonces, más o menos de lo que ya estábamos aquí platicando, ¿queda claro? ¿Tienen alguna otra duda ya para que nos arranquemos? No, bueno, vamos a darle a ver qué tal. Sí, espero que la clase también les parezca buena. Este fue el primer reporte que yo entregué en el Universal en 2016, que además de todo, yo ya en Televisa yo he entregado reportes de mejor calidad, pero esto fue así como de, a ver, lanzamos un reporte rápido. Si se dan cuenta, este reporte es bastante feo, no tiene mucho chiste. Lo mejor que pude hacer es ponerle fondo a la gráfica. Y pues viene ya un balance ahí de cuántos usuarios únicos teníamos en ese momento, ¿no? Teníamos 14 millones, en agosto 15, una variación de porcentual de si había crecimiento o decrecimiento.
Y además, ahí está, además está mal hecha, imagínense, porque está bajando cuando había subido, o sea, estaba mal formulado. este, el mejor día de septiembre, que también siempre te preguntan cuándo fue y más o menos cuánto tráfico tuvimos. Y ahí yo le puse lo que había sucedido en el año, de enero de 2016 a septiembre de 2016, y nada más le puse abajito, bueno, ahí todavía en el texto, la parte esta de cuánto habíamos tenido, como repitiendo arriba con lo de abajo. Este fue un reporte pues bastante pobre. Ahorita van a decir, oye Lalo, sigues entregando eso, pues no van a querer ya seguir aquí el viernes que viene. No, obviamente ya no entregamos esto. Pero a lo que voy es que esto para poderlo compartir es justamente lo que decían, ir a lo básico. O sea, finalmente este no ha sido el mejor reporte ni el que me siento más orgulloso, pero por lo menos, o sea, browsers, visitas, páginas vistas, el mejor día y el histórico. O sea, cómo vamos en el año. Muchas veces este tipo de reportes van a funcionar mucho siempre y cuando nada más mejoremos un poco la presentación y la visualización. Lo que decíamos, o sea, los reportes ejecutivos no tienen por qué ser tan grandes, ni tener 27 hojas, ni 30 slides. O sea, con que sea, a ver, ¿cómo me fue? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la tendencia? Creo que lo más valioso del reporte es que viene la gráfica histórica. Y es súper básica la gráfica histórica. O sea, es de primaria en métricas. O sea, literalmente es de primaria. Entonces, no van a encontrar ustedes problema si ustedes construyen este tipo de reportes siempre y cuando estén cumpliendo el objetivo. Si ustedes les dice a su jefe, quiero el reporte ahorita y le entregan esto, no debe haber problema. Si les dan una semana para trabajarlo, sí deberían de empezar obviamente a manejar una mejor visualización, a poner más datos, a cruzar más variables, etcétera, etcétera. Entonces, pero como, no, bueno, yo creo que así como la pregunta principal de una nota, ¿cuál es? Exactamente. ¿Cuál es la pregunta principal de un reporte? Yo te diría, ¿qué está pasando? Esa es la primera pregunta. O la segunda pregunta sería, ¿cómo nos fue? Que esa también te la van a hacer siempre. Entonces, si la pregunta principal de una noticia es cuál es la noticia, yo te diría que la pregunta principal de un reporte sería, ¿qué está pasando? O ¿cómo nos fue? Yo me arrancaría con esas dos. Entonces, van a darse cuenta que si ustedes también entregan estos datos que son, es en abstracto o siempre comparativo. Depende un poco, porque recuerda que ya debe haber alguna variable o alguna, más bien algún establecimiento de metas, etcétera. Entonces, no es abstracto, normalmente siempre es con referencia a algo, porque ese es el tema de la medición. O sea, la medición siempre tiene una referencia. O sea, el metro es un metro y todos sabemos que es un metro, pero un metro es mucho. Si, no sé, si antes estamos hablando de crecimiento y medíamos 50 centímetros, pues un metro es el doble. Pero si nosotros medíamos 3 metros y ahora medimos uno, pues entonces es poco. Entonces siempre va a haber un poquito de subjetividad, pero es una subjetividad que no llega a un grado artístico. O sea, no es como que estemos viendo un cuadro y estemos preguntándole a todo el mundo qué piensa del cuadro. O sea, aquí es el dato y es duro. O sea, es, a ver, ¿qué consideramos que está bien? No, pues 100,000 usuarios. Oye, estuvimos 30, pues no nos fue bien. ¿Cuánto está bien? 100,000. Oye, tuvimos 500,000. Ah, entonces eso está bien, eso nos funciona. Entonces, el parámetro de medición siempre va a tener un referente, pero el referente lo ponemos nosotros. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para que también animemos a la dirección o a nuestros compañeros de redacción a entender cuáles son nuestras taxonomías del éxito, el que les decía, qué es lo que vamos a considerar como que esto es lo que funciona y esto es lo que no funciona. Entonces, va más o menos por ahí. Y les platicaba que yo creo que bueno, sí sabían que yo también toco la batería y eso me hace muy feliz. Yo la verdad es que de tocar es como una de estas cosas que me despeja mucho, ¿no? Pero a lo que voy es que con los reportes también ustedes van a tener como asunto que tiene que ver un poco con lo musical. ¿A qué me refiero? O sea, la música también tiene una estructura y de hecho la estructura musical es muy matemática, ¿no? O sea, los compases son de 4, son de 8, cuando vas contando los tiempos es de 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, ustedes también van a tener que unificar esas dos cosas, o sea, una parte que es muy matemática, que es muy dura, pero con una parte que es muy lúdica y que es también muy expresiva, ¿no? Entonces, traten también ustedes de que aterrice siempre las dos. O sea, yo siempre les digo, este reporte como lo ven, o sea, es un Excel horrendo con una gráfica espantosa, pero pues finalmente si ustedes pueden ser más creativas dentro de estos cuadros, háganlo. O sea, la creatividad no se pelea con la parte de los números, ¿eh? Así como la matemática no se pelea con el arte o con la música, pues la parte creativa no se va a pelear con esto que estamos viendo. Entonces, traten también
de que cada vez que ustedes vayan a presentar un reporte, aunque sea sencillo, darle una carga en donde sepan ustedes bien por qué están haciendo ese reporte, qué pregunta van a contestar con el reporte, así como lo planteaba Gaby, está muy bien, o sea, ¿cuál es la pregunta? Para mí sería ¿cómo nos fue y qué pasó? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Acá está. Este reporte evidentemente ya fue un ejercicio mucho más complejo. Este también fue de los primeros que entregamos, pero esto ya fue en 2017. 2017 era, bueno, este es un anual de 2017 contra 2018. Obviamente se nota muchísimo que ya había cambiado, ya había más mano en los reportes, que ya habíamos mejorado como área. Y además de todo aquí yo también ya tenía una compañera que era Ávila, que les había comentado allá en Miami. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo le estaba diciendo a Avi, oye Avi, hay que hacer un reporte que diga esto, que diga cuánto fue su máximo, cuántos browsers juntaron al año, cuántas fueron sus páginas vistas, sus fuentes de tráfico. Entonces, si se dan cuenta, la data que estamos poniendo aquí también es muy básica. O sea, del lado izquierdo está todo el global de tráfico. O sea, por ejemplo, donde dice browsers únicos, el más grande es el promedio. ¿Cuánto promedió esta sección al mes? Ah, pues fueron 41,000 browsers únicos, ¿no? Les puse el de inglés porque además tiene un tráfico chiquito esta sección, ha ido creciendo poco a poco, pero pues son números así como muy fáciles de entender, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cuántas páginas vistas me generó? ¿Cuántas páginas vistas por visita? Todo en anual, o sea, juntando los 12 meses y dividido entre 12, ¿cuánto nos dio, no? Por ejemplo, su tasa de rebote, que ese también dato, ese dato lo jalas directo de la herramienta también, ¿no? La retención promedio también lo jalas de la herramienta, browsers, o sea, todo esto lo vas jalando de la herramienta y lo que haces es acomodarlo de una manera en que sea más fácil de entender. Ahora, por ejemplo, el aporte anual al sitio. Esto era importante porque nos preguntaban mucho aquí, oye Lalo, si hubo 100 browsers que un día, ¿cuántos nos aportó Nación? ¿Cuánto nos aportó Cultura? Entonces era interesante saber de toda la suma que habíamos generado en un día, en un mes, cuánto había aportado cada sección. Entonces es un dato que yo creo que también lo pueden ustedes incluir y pues es muy fácil de sacar, o sea, simplemente ven, o sea, filtrando en Analytics cuánto da la sección en total, revisan cuánto tuvo el sitio global y de ahí pues con una operación muy simple como una división pueden ir calculando el porcentaje de aportación por secciones. Ahora, muy básico, ya lo habíamos platicado, dispositivos, o sea, desde dónde me están viendo, de qué aparatito están entrando, bueno, pues ya tenemos ahí, ya saben, mobile, tenemos escritorio, tenemos tablet, que en el caso de esta sección era curioso porque tenían más tráfico desde las computadoras de escritorio que desde los celulares. Entonces también habla de un tipo de público distinto, ¿no? Por ahí abajo ya pusimos un top 10. ¿Qué era el top 10? El top 10 era lo más leído del año. O sea, cuántos browsers les arrojó y en qué mes ocurrió esa nota. Y luego pusimos las más leídas por mes. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos parecía justo que probablemente mayo tenía, no sé, 3 notas muy buenas y solamente iba a aparecer la más leída de ese mes. O por ejemplo, había meses que repetían y descartaban octubre. Si octubre no aparecía en la tabla del 10, que tenemos aquí como en azul clarito, nos parecía muy injusto decir qué había pasado, qué había pasado en octubre, ¿no? Lo que queríamos era compartir que por qué ese mes había estado más bajo, etcétera. Entonces, a lo que vamos es que si se dan cuenta en el primer bloque, o sea, por ejemplo, mayo metió 3 de las notas más vistas, entonces eso iba a desplazar otros meses, ¿no? Por ejemplo, en de septiembre tenemos 3, también 3, que una arriba, otra en medio y otra hasta abajo, entonces eso impidió que probablemente febrero se metiera. Entonces, para nosotros lo más justo fue decir, bueno, vamos a poner las más leídas del mes, pero si ya se repiten estas notas en el bloque de las más leídas del año, ya no las vamos a poner abajo. Entonces, si se dan cuenta, las que aparecieron de mayo en la cajita azul, ya no aparecen en la cajita blanca. ¿Por qué? Porque es donde empieza justamente a privar este criterio subjetivo, ¿no? O sea, yo bien pude meter la mitad de las de arriba y las que sobraban, ¿no? O pude haber tratado como de ¿cómo se llama? De explicarles que por qué se habían desplazado otras. Pero lo que nosotros necesitábamos o lo que nos habían también pedido, detectamos como necesidad, era que pues también querían saber cuál era la más leída del mes, independientemente de que no hubiera aparecido en el bloque de arriba, ¿no? Entonces, ahí igualmente, ¿no? Lo acomodamos de una manera en la que ya era pues casi cronológico,
Aquí me saca un poquito de onda que tengo primero abril, mayo y junio. Eso sí, es que hicimos el corte desde abril. El corte lo hicimos de abril a mayo. Entonces viene tal cual. O sea, ya viene ordenado por mes, no por cantidad de tráfico. Entonces, la de arriba es el top 10 de todo el año, ordenado por cantidad de tráfico. Y la de abajo es lo más leído del mes, ordenado por cronología. Y pues ya el tráfico, pues como viene, ¿no? Ahora, aquí al lado, la gráfica es también muy clásica, pero ayuda mucho en qué sentido. Siempre trata de poner periodos completos contra periodos completos. Entonces, si tenemos de abril completo a marzo completo, podemos hacer esto. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestra primera gráfica, donde se ven las barras, es 2017 y la línea es 2016. Con esta visualización que es súper sencilla, o sea, el editor se puede enterar y decir, oye, pues fíjate, me fue mejor el año pasado. O fíjate, 2016 en diciembre nos fue muy bien y nos fue muy mal el 17. O también septiembre de 2017 fue mejor al del año pasado, pero aquí repite el número. O sea, las dos veces, o sea, septiembre fue el mes más alto en el 17 y fue uno de los meses más altos, creo que el cuarto más alto en 2016. Entonces, conforme vamos a ir recuperando esta data histórica, nos vamos a dar cuenta si septiembre es un mes que le da más poder a nuestra sección de inglés, ¿no? Entonces, esto era muy fácil de hacer y muy fácil de comparar, pero yo les sugiero que midan periodos completos. O sea, si van a medir, por ejemplo, de enero a diciembre de un año, pero de un año atrás o de 2 años atrás, por alguna extraña razón, no está la data completa o solamente tienen de abril a diciembre, pues entonces, o sea, no digo que no lo hagan, pero el chiste es explicar. O sea, porque se va a quedar chimuela la gráfica y lo más importante es que ustedes digan, bueno, la gráfica está chimuela porque ese sitio no existía o la gráfica está chimuela porque pues tuvimos un problema con la configuración de la herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes yo les recomiendo mucho que siempre peras con manzanas perdón, que no mezclen peras con manzanas y que siempre, 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 o sea, piensen en tener bloques que sean de comparación y que la comparativa sea siempre que se pueda en la medida de lo posible que sea proporcional, o sea, un año contra un año, 6 meses contra 6 meses. Siempre hay que tener cuidado porque ahí es donde se empieza a hacer así como más manipulación de datos y depende mucho de que la gente que lo hace pues, sea muy inteligente, ¿no? Algunas veces te miden enero a junio contra enero a junio, porque pues igual no les fue también en el cierre del año anterior, o luego les conviene semestre contra semestre, que sería de julio a diciembre contra enero a junio, porque probablemente ya tienen una mejor racha de crecimiento al final del año, ¿no? Entonces ustedes lo importante es que sepan por qué y que cuando alguien presente los números sepan cómo preguntar, ¿no? Sepan decir, oigan, pues tú me estás presentando un enero contra junio, pero nosotros estamos conscientes que de julio en adelante nos va mal, ¿por qué no me presentas ese dato? O por ejemplo, oye, está muy bien que me presentes este dato de semestre y luego el semestre que seguía, por ejemplo, último semestre del 18 contra primer semestre del 19, pero yo también quiero saber cómo me fue cuando arrancamos el semestre en el año anterior. Entonces, eso es súper importante que chequen los periodos, que vean que estén bien y por otra parte, pues que con las comparaciones sean correctas, ¿no? O sea, siempre peras con peras y manzanas con manzanas. Ahora, este reporte se llamó la carta astral. ¿Por qué le decimos la carta astral? Porque al final, con los datos que nosotros teníamos, yo le comentaba a Abby, le digo, esto es como casi como un horóscopo. O sea, dependiendo de la posición de los astros, yo te puedo decir cómo te va a ir. Yo no sé si ustedes creen en eso o no creen, yo no soy una persona que crea profundamente en esos temas, pero creo que se digiere muy bien cuando el vidente empieza a decirte como qué va a pasar, ¿no? Porque además siempre se enfoca en las mismas cosas, pero que son importantísimas a nivel humano, ¿no? Que es familia, amor, trabajo, dinero y pues por ahí más o menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les voy a pasar el PPT. Nosotros pusimos una base de insights en donde nosotros le poníamos ahí qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, trabajar con los bajo reserva, no perder de vista las elecciones, por ejemplo, donde dice el de personal, eso es ya más como la carta astral, o sea, cosas que son muy mexicanos, personajes de la política mexicana, y ahí también les pusimos un bloque de ciudades, que bueno, eso es un poquito más duro, pero arriba también poníamos así como algo que destacara de la sección, o sea, esta es la sección con más páginas vistas por visita, o sea,
siempre que te van a dar a ti tu horóscopo, te dicen, bueno, no sé, Leo es signo de fuego y es no sé, apasionado, por decirlo así, o sea, entonces nosotros tratamos de hacer un poquito eso, o sea, como darles este tipo de datos a manera más como de horóscopo, y no digo porque les digo, yo no soy muy fanático de esas cosas, pero creo que iba a generar una mayor curiosidad que llegar a aventarles un Excel al escritorio y decirles, ahí están los datos del año, ¿no? Entonces también ahí acompañamos con otros datos, por ejemplo, cuál era el mejor horario de la sección. Aquí resultó que era a las 10 de la mañana. ¿Cuáles eran los días con más tráfico? Que resultó que era miércoles y jueves. Y ahí viene, aún el termómetro lo que significaba era cuál es la aportación mínima que esperamos de esa sección al mes. Y aquí le pusimos que era 50,000 usuarios. ¿Por qué? Porque evidentemente con el comportamiento que tuvo durante el año y haciendo un cálculo de qué tanto podría crecer la sección, pues nosotros dijimos, bueno, entonces si tu promedio anual fue de 41,000, pues tú sí puedes dar 50, ¿no? O sea, tampoco le estamos pidiendo a esta sección que crezca de manera desmesurada, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros reportes que nosotros se nos pareció muy valioso, porque además de todo estaba muy completo. Tenía una parte muy dura en cuanto a números, lo que tenemos a la izquierda arriba. Teníamos una parte de acompañamiento editorial, que era qué fue lo que jaló más, que a mí me importan mucho las notas, a los editores les importa mucho qué nota jaló más. Y luego la parte de la gráfica, en donde nos permite entender bien qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años con la sección. Y luego ya la parte más esotérica, bueno, no digo que sea esotérica, sino más bien que se narra como si fuéramos Walter Mercado, ¿no? Estoy leyendo, cuando eliges datos extra, como cuál es la mejor de la sección. Ah, esto te va a aparecer en las herramientas de medición. Y lo que hacemos nosotros es que siempre genera preguntas y preguntas con base a la operación. Entonces, por ejemplo, a mí de repente les decía yo a los editores, oye, es que te está yendo muy mal y tienes un tráfico muy bajo. Es que, ¿cómo le hago? Y yo les decía, bueno, ¿ya sabes más o menos en qué horarios tienes más tráfico? No, pues no tengo idea. Ah, bueno, pues vamos a investigarlo. Entonces, investigábamos en qué horarios tiene más tráfico y también hay que tener cuidado porque es lo que les digo, ¿no? Yo llego con la chica de inglés y le digo, es que tu mejor tráfico es a las 6 de la mañana. Y me va a decir, ¿a las 6 de la mañana? Pues resulta que una vez tembló a las 6 de la mañana y que ese día les disparó el tráfico y ese dato me ensució toda la data del año porque disparó muchísimo los promedios. Entonces yo diría, esa vez fue una eventualidad muy particular. Entonces hay que estar al pendiente de cuál es la hora real, ¿no? Entonces seguramente si en este bloque de análisis la primera te sale a 6 de la mañana por el sismo y la siguiente te sale, por decirlo así, no sé, a las 3 de la tarde, pues entonces también probablemente es más seguro que a las 3 esté funcionando y que el otro fue un jalón que dio una nota, ¿no? Entonces, eso también es valioso que ustedes lo sepan, o sea que conforme van a ir avanzando en el tema de los datos, van a ampliar su curiosidad y evidentemente, o sea, todo o el 90% es muy, muy importante que el 90% de los datos es muy importante que los tengan así bien claros en cuanto a la parte dura. ¿Cómo me acuerdo de las especificidades? Esto es interesante. Lo que yo normalmente hago es que tenemos un calendario en donde marcamos coyunturas. Entonces, cuando a mí se me dispara, por ejemplo, el tráfico por un sismo, lo primero que hago es agarrar y decir, hoy tembló. Y más o menos a qué horas, ¿no? Evidentemente ya me espero a que pase el día para hacer el análisis. Lo que nosotros a veces hacemos es que hacemos un cálculo de cuánto aportó de tráfico como para poder tener un valor más objetivo. Por ejemplo, eso pasa mucho en comercial, porque en comercial agarran y te dicen, oye, es que el cliente ya vio nuestros datos y en marzo nos fue maravillosamente, ¿no? Hay un pico ahí en la gráfica. Y tú le dices, oye, pero avísale al cliente que en marzo tembló y que ese pico en la gráfica se disparó por un sismo, que no es como un comportamiento normal, para que el cliente no venga aquí con el dinero en marzo y luego al rato diga, oye, pero tú me prometiste que me iba a ir muy bien. Entonces lo que yo hago es separo las notas que estuvieron relacionadas al sismo y a partir de la separación de estas notas empiezo a hacer el cálculo normal. E imaginemos una situación. El tráfico promedio del año era de 20 millones y el sismo me disparó ese mes a 25 millones. Entonces, fueron 5 millones lo que me generó el sismo de tráfico extra. Y siendo sincero, yo tendría que decirle al cliente, mi promedio, independientemente de los asuntos coyunturales, es de 20 millones. Ahora, al cliente también hay que saberlo atraer,
Pero pues si tienes la suerte en términos comerciales, porque nosotros no queremos que tiemble, evidentemente, si tienes la suerte de que haya una eventualidad muy fuerte que jale más el tráfico, este es el piso. O sea, el techo puede ser 20, 30 o 40. O sea, hay que partir de la base de decir, así se comporta el sitio de manera normal, sin empujes coyunturales, y la coyuntura lo va a llevar siempre más lejos, ¿no? O sea, digamos que tenemos remos y tenemos una vela. Si solamente remamos, vamos a llegar en 2 días a la orilla, ¿no? Al lugar que vamos. Pero si por suerte también nos pega el aire, bueno, pues llegamos en uno. Pero yo al cliente le estoy diciendo que voy a llegar con la mercancía dentro de 2 días, ¿no? Y eso, obvio que si con el cliente llego en un día o en media hora, pues nunca me va a decir, ay, no, lo llegaste muy rápido y ahora ya no quiero pagarte, ¿no? Entonces, sí es importante que anoten cuando tengan estas eventualidades, estos tipos de asuntos coyunturales, y a partir de ahí que empiecen a medir. Siempre, nosotros lo que tratamos de hacer en la medida de nuestras posibilidades es decirle a la gente de editorial que utilicen palabras clave, o que las cosas caigan en una sección para que sea más fácil filtrarlo. Porque, por ejemplo, si tiembla, los temblores son buenos ejemplos porque son difíciles de controlar. Si tiembla, pues tiembla todo, y pues puede ser en estado, se puede ir a metrópoli, puede haber cosas en cultura, puede haber cosas en cartera. O sea, entonces, si más o menos yo sé que la palabra que utilizan más es sismo o temblor, pues con sismo y temblor voy a ir a filtrar los resultados para encontrar, ¿no? Pero si alguien pone, por ejemplo, en la cabeza movimiento telúrico, pues yo sí le diría, mira, para empezar estás muy mal porque en términos de SEO no nos ayuda nada. Y segundo, si esa nota resulta que pega, pues va a ser muy difícil que yo la encuentre. Entonces, para que se facilite también los temas de medición, sí es importante que haya homogeneidad. Si en las cabezas le van a hacer variables, bueno, ya se vale, no hay tanta bronca, pero por lo menos que las URLs tengan una palabra que esté constante en la cobertura. Entonces, muchas veces tampoco vas a ponerle sismo a todas las notas, pero sismo, terremoto, pues me parece que está bastante bien, o temblor, que todavía me da chance como de buscar en esos tres parámetros. Pero pues ya le pones telúrico, pues bueno, obviamente lo que va a pasar es que nos vamos a llevar mucho tiempo en recuperar esa data, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que sí apunten las partes coyunturales. O sea, ustedes van a darse cuenta cómo son los días normales. Así, bueno, a mediodía llego con 500,000, a las 3 de la tarde siempre ando ya como en 700, 800, y ya a las 10 de la noche debo de llevar como 1,200,000. Pues si de repente tienen 1,200,000 a las 10 de la mañana, apúntenlo para poder limpiar un poquito. Y no quiero decir limpiar porque la data que se contamina es como por otros asuntos, sino más bien como separar el tema coyuntural del comportamiento regular del sitio. Entonces sí es valioso, es muy valioso que ustedes lo identifiquen, porque además eso ninguna herramienta lo va a identificar. O sea, no hay o sea, te pueden dar un spike alert, o te pueden dar así como ay, mira, hay un pico, algo está pasando, pero no te va a decir, tembló, y pues esos datos los tengo que descartar a la hora que hagas un reporte de promedio sin la coyuntura. O sea, es lo que les digo. Yo no sé por qué la gente está tan atemorizada de estos programas o de los robots y todo eso. O sea, hay muchas cosas que las máquinas todavía no van a entender, y les falta mucho para entenderlas. Y en el momento que las entiendan, no se preocupen, toda la parte emotiva y sentimental también es parte del periodismo y de los asuntos editoriales. Y para que haya un robot que suba notas de sismos, me queda claro, pero que haga un robot una crónica de cómo se vivió un terremoto, pues bueno, eso todavía faltan bastantes años para que lo veamos, ¿no? Entonces, les contaba que este reporte me gustó mucho por eso, ¿no? Porque tuvimos desde un acercamiento un poquito más juguetón con este tema, como del hablarlo como si fuera un horóscopo, pues derivó en que los editores se pudieran acercar a sus datos de una manera más amable y que se interesaran más, ¿no? Así como de, mira, pues sí, este es como cómo se va a comportar en el año mi signo, ¿no? Por decirlo así. ¿Hasta aquí tienen dudas? Creo que eso fue un no. Perfecto. Bueno, vamos a la que sigue. Después de este reporte, hicimos unos así. Este es el semanal, y si se dan cuenta, hasta le puse ahí unos cuadros negros que están espantosos. Les digo que sí,
como la, el PPT y toda esta información la vamos a subir a la plataforma y pues hay mucha gente de otros medios, especialmente en México, que pues sí normalmente quieren enterarse de cómo le va al Universal, pues me vi en la necesidad de poner estos ahí como parches, como piratas ahí feos, entonces espero que me comprendan, pero no se fijen en eso, hagan de cuenta que ahí hay un bonito número atrás, ¿no? Entonces, en el semanal, este fue un reporte que todos los reportes nosotros, siempre va a haber dos formas de acercarnos a esto. La propuesta que ustedes traigan por un interés y un manejo y una expertise en la data y lo que les pidan los jefes, ¿no? O las necesidades de la redacción. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo le preguntaba a mi jefe, era en ese entonces era Francisco Santiago, yo le decía, oye Francisco, pues dime qué reporte quieres, ¿no? Porque en Televisa solían ya tener muy claro qué reportes querían. Y después de un tiempo me di cuenta que pues él no era una persona que tuviera un conocimiento tan profundo de ese tema, porque además tenía otras 25,000 cosas que hacer. Y me dice, pues es que no me pregunte qué quiero, mejor usted dígame qué me propone. Y a partir de ahí empecé yo a soltar reportes ya como más enfocados a lo que buscaban. Y ahora pasó al revés con David Aponte. O sea, David sí es mucho de decirme, oye Lalo, es que necesito saber cómo le va esta nota, quiero saber cómo van los especiales, podemos tener una gráfica donde podamos ver cómo están aportando, no sé, los columnistas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tomen en cuenta que si ven que la gente de arriba o sus compañeros no saben tanto, la propuesta va a tener que salir de nosotros. Y si ven que los de arriba saben, o sea, digo, también debe haber propuestas siempre en el área, pero ya es más fácil como ir guiando, o sea, como que te digan, a ver, quiero esto y pues tú como ir o sea, atendiendo estas necesidades, ¿no? Así como tipo chef, así de, a ver, ya pidieron este plato, pues ya sabes cómo hacerlo, lo preparas, lo sacas y lo dejas de la manera más rica que se pueda. ¿En qué programa montaba esa presentación? ¿Cuál presentación, Blanca? ¿La de la carta astral? ¿La que te enseñé en la anterior? Ah, eso es algo bien interesante. Si se da, eso es de las cosas que Abby hacía muy bien. Yo no sabía que Abby tenía esas capacidades hasta que un día me dijo, Lalo, yo me siento, le investigo y lo hago. Todo está hecho en Excel. Todo está hecho en Excel. Entonces, si quieres me regreso a la anterior, porque de hecho es parte del orgullo de lo que Abby nos dejó por acá. O sea, si te das cuenta es un reporte que está muy bien resuelto de manera, ¿cómo se llama? Los palitos y la línea. Espérame, estoy viendo los palitos y la línea. Sí, también, también eso lo sacaba en Excel. Todo se sacó en Excel. Entonces, si quieren, les puedo compartir un layout de estos para que si ustedes lo quieren ya modificar y se puedan inspirar en él, ya le hagan los cambios que quieran, porque además son dos hojas. Es una hoja en donde tú estás montando toda la parte gráfica que la resuelve Excel de una manera, como ven, no se ve nada mal. Y la otra hoja es la hoja donde viene toda la data. Entonces lo que vas a hacer es que vas a conectar tu hoja uno que es la data, con la hoja 2 que es la representación, y cuando tengas la representación te tiene que aparecer así. Entonces, todo esto digamos que tiene un esqueleto y el esqueleto se ve muy feo, pero ya con carne ya aparece un reporte, ¿no? Y eso, o sea, digo, yo tengo mis habilidades ahí en Excel y trato de hacer mis gráficas muy bonitas. Era con plantilla con Marco. No, según yo solito, fue así. O sea, esta hizo como todo en crudo, empezó a cargarle los elementos y a partir de ahí fue que ya, que les enseño es de inglés, pero todo fue sacándolo ella, digamos, por cada sección. Con macro no, creo que no era con macro, ¿eh? Lo que voy a hacer es que les voy a compartir el layout para que ustedes lo puedan modificar. Nada más les digo, esto sí se los paso nada más a ustedes para que lo tengan a la mano y ahí lo puedan hacer pero les voy a hacer. Ah, claro, ¿no? Llegaremos al punto, Gaby, porque sí, los globos y las galaxias y eso, ya necesitas otras cosas. Esto, digamos que yo creo que todavía puedes sacarlo mejor con Excel y hacer todavía cosas mejores. Pero si yo tuviera que calificar esto con un 9 o un 10, a mí esto se me hace que ya es casi un 10, ¿no? O sea, para haberlo hecho solamente con Excel, creo que sí, que está muy bien logrado, ¿no? Y que les estaba poniendo también está montado en Excel. De hecho, la base de este layout ya es en Google Drive, o sea, en las hojas de cálculo de Drive.
Entonces lo que se hizo es que se construyó en Excel, se pasó a Drive y a partir de Drive nosotros lo vamos manipulando por el tema que les digo de que necesitamos conservar nuestros datos. Pero como lo ven aquí, también se monta en Drive y ahorita les voy a explicar por qué. Ahí hice trampa de alguna manera. La parte donde están las pelotitas, ahorita les voy a explicar esa visualización que a mí me gusta mucho, nadie le entiende aquí, pero a mí me gusta mucho. Entonces, ¿cómo se llama? Ahorita les digo porque es así, esa la jalamos de Adobe literal, o sea, le doy un pantallazo a Adobe y lo jalo, pero ya ahorita les voy contando. Entonces, bueno, de aquí el semanal, este semanal lo estoy presentando en horizontal, pero en realidad este semanal se imprime en vertical y es el que pegamos en los corchos de aquí de la empresa. Las esferas son benchmark más o menos, es un benchmark de secciones, pero tiene, a ver, ya que le entraron ahí, vean las esferas y díganme qué interpretan que es ese reporte. Va por ahí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Dime más. Más o menos, más o menos. A ver, Gaby, ¿tú qué ves por ahí? Cuéntanos. Las divisiones, ¿cuáles divisiones? Ya detectaste algo importante, Gaby, eso también. Tiene algo que ver. Ah, también sí, con las líneas, ya. De hecho, ese es un buen punto, porque justo estamos trabajando en eso. Exactamente, o sea, ya detectaron algo también muy importante ahí, que es el tema del cuadrante. O sea, más o menos, casi descifran el misterio, y eso me da mucho gusto porque, pues, o sea, o nosotros somos muy listos o mis compañeros de redacción a veces no le quieren echar ganas para ver los reportes, pero yo creo que es que somos listos. Entonces, lo que pasa es que esto es una gráfica que te genera desde Adobe, pero la gráfica, Adobe tiene un par de modelos de visualización bien bonitos y cuando nosotros nos dieron la herramienta vimos que había tantas cosas muy lindas y no las estábamos aprovechando y dijimos, a ver, vamos a meterle al reporte semanal y vemos qué tal funciona, ¿no? Entonces, como bien dicen, es un cuadrante. Entonces, el cuadrante, hagan de cuenta que el centro está donde está la esfera azul, que es de tamaño chiquito, una que es como azul agua. Entonces, la parte, si tu sección cae en la parte derecha, superior derecha, es porque tuvo un buen balance entre tráfico y page views. Si tu sección cae en el cuadrante inferior derecho, es que anduviste bien de page views, pero igual no anduviste tan bien de tráfico. Del otro lado, si vas por el lado superior izquierdo, probablemente también tengas un buen consumo de usuarios únicos, pero no tuviste tantos page views. Y si sales en la zona del cuadrante de la parte inferior izquierda, es que ni una ni otra. Qué híbrido, me gusta ese concepto. Pero ahora, el punto es el siguiente, si se dan cuenta, las pelotitas tienen diferentes tamaños. El tamaño depende de qué tanta retención lograste en tu sección. Entonces, en una sola visualización estás resolviendo tres cosas. O sea, ciencia y salud, por ejemplo, exactamente. Allá abajo, justo abajo, es donde tenemos, por eso le pusimos las estrellas, porque como luego no le entendían, dijimos, bueno, vamos a ponerle estrellitas para ver si entienden. Entonces, los que tienen 4 estrellas fueron los que se acercaron más a la parte como virtuosa del cuadrante, ¿no? O sea, fueron los que estuvieron más cerca de tener buen tráfico, buena retención y además muchos page views. Luego, los que tuvieron 3 estrellas son los que pues sí tuvieron más o menos buen tráfico, no tuvieron tantos page views y también estuvieron un poquito más, bueno, regulares de retención. Los que tienen 2 estrellas, esos ya están así como que sufriendo un poco porque tuvieron tráfico, pero no tuvieron ninguna de las otras tres cualidades. Y luego el último es, dame un segundito, Blanca, el último es el que no pega nada, o sea, que tuvo tráfico bajo, que tuvo page views bajos y que tuvo retención baja. Tráfico es audiencia.
O sea, tráfico es la cantidad de browsers que están entrando. Entonces, con un modelito de visualización de este tipo, lo que haces es decirle al editor, porque veo que hablas de tráfico y es diferente. Claro, sí, 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 son cosas totalmente diferentes. Acuérdense que ya habíamos pasado ese slide en donde decíamos que los usuarios es una métrica de audiencia y las visitas y los page views son métricas más ligadas a engagement. Entonces, digamos que tráfico sería cuánta gente está viendo o cuántos browsers están entrando, y retención y page views es qué tanto se están quedando, qué tanto, acuérdense que no es lo mismo. O sea, una sección puede tener muchos page views y no necesariamente es una sección que tenga buena retención. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las secciones que tienen muchas fotos o muchas galerías. Cada vez que le das clic a la foto, probablemente te sume un page view. Pero si la galería no es interesante y la ves muy rápido, entonces tú vas a tener un usuario que va a tener 10 page views, pero el tiempo de retención de la nota va a ser menor a 30 segundos. Ahora, otro ejemplo, y digo viceversa, ¿no? Por ejemplo, las columnas. Las columnas llegan a tener muy buen tiempo de retención, pero tienen pocos page views. ¿Por qué? Porque no tienen no tienen galerías, o probablemente no está paqueteado todo nuestro sistema como para que vayan cayendo poco a poco después de leer una nota, que vayan a ver la columna. Entonces, ¿qué pasa? De repente vas a ver que tienen unos, no sé, por ejemplo, digamos, unos 100,000 browsers, tienen, no sé, 120,000 page views, que son relativamente pocos porque se podría disparar más ese número, pero tienen tiempos de retención de arriba de 2 minutos. Entonces, con esta visualización tú estás resolviendo las tres partes. Le estás diciendo qué tanta gente está entrando, qué tanto están consumiendo como páginas y qué tanto se están quedando a leer. Entonces, si yo tuviera aquí una sección que tuviera una pelota grande del lado superior derecho, muy a la esquina del lado superior derecho, para mí sería maravilloso, porque sería, tuviste mucho tráfico, tuviste muchos page views y además por el tamaño de la pelota significa que también tuviste mucha retención. Pero si se dan cuenta, digo, estoy siendo muy honesto con estos gráficos, pues son muchísimas las secciones que se nos quedan allá abajo, o por ejemplo las que más o menos se acercan al cuadrante del lado derecho, pues esas están súper chiquitas y están muy pegadas al piso. O sea, ellos tienen un buen consumo de page views, pero pues están muy pequeños en cuanto a retención y tráfico. Entonces, este cuadrante, o sea, estamos trabajando para poder perfeccionarlo en visualización, pero a mí se me hace que es súper útil. Ahora, pues les digo, ¿no? También aquí hay mucha gente que no tiene tanto interés en descifrarlo y por eso pusimos la tabla de abajo, pero aún con la tabla de abajo les cuesta trabajo entenderlo. Entonces, yo les aconsejo que si van a meter un modelo de visualización complejo, háblenle mucho a la gente y que le diga que sea fácil de ver, ¿no? Retención y espectáculos y menú. Te cuento, espectáculos. Sí, espectáculos no le fue tan mal de retención, de hecho se ve la pelotita grande. Y menú, efectivamente, menú tuvo muy buena retención, muy buena retención. Me suena... Sí, Blanca, sí, es bien difícil, por eso te digo que yo soy así súper feliz ¿cómo se llama? De ver esto y compartírselos, porque yo creo que es algo que es valioso y que al final del día nadie le interesa el Titanic hasta que no se hunde, ¿verdad? O nadie se fue a meter a clases de natación hasta que no se hunde el barco. Entonces, digamos que esto es como saber nadar, ¿no? Entonces, ahora tampoco quiero ser dramático, ¿no? Al contrario, ¿no? Si de incluso empieza a ir bien la cosa, también ellos que se interesen más en los datos, ¿no? O sea que creo que algo que les motiva mucho es ver que les está yendo bien a las notas o que entiendan por qué les va bien. Y si hay un modelo de visualización que los ayuda, pues obviamente se van a enganchar mucho. O sea, así como hay desinterés, cuando llegas a despertar alguna cabecita que tiene luz y que esa cabecita empieza a interesarse más por sus datos, son gente que se vuelve muy, o sea, casi adicta al reporte, ¿no? O sea, que si ya en la mañana no sale de casa y no ve el reporte, ya se siente así de, no, ¿qué está pasando? No, quiero ver mis números. Entonces, y otra cosa que también yo les he platicado mucho con ustedes, o sea, yo vivo de esto y cobro por esto, pero al final del día lo que a mí me interesa más es que
esto también esté bien equilibrado con la parte humana, ¿no? O sea, no es como cuando estamos viviendo así la época de la religión del dato, bueno, la estamos viviendo un poco, pero nosotros no tenemos por qué ser adeptos a esa religión, o sea, hay una explicación muy humana en términos editoriales, entonces no olvidemos eso, o sea, no olvidemos por favor que, o sea, no porque yo soy loquito de los números y resulta que espectáculos siempre tienen notas pegadoras, pues entonces el Universal deja la política y nos vamos a convertir en un portal de chismes, entonces hay que tener cuidado con eso. Estoy leyendo tu última pregunta, Gaby. Esto del desempeño de los cuadrantes, lo creamos nosotros, o sea, bueno, no lo creamos, porque nosotros no lo creamos tal cual, pero lo que hicimos fue meternos a la herramienta, le picamos mucho, le picamos mucho, 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 cruzamos variables, cruzamos métricas, hasta que nos resultó esta gráfica. Y Adobe nos decía, yo puedo hacer esta gráfica, tú nada más mándame la información que quieres ver. Entonces seleccionamos la información, Adobe lo interpreta de una manera muy correcta y aquí está el modelo. Entonces, esta es de las que incluso yo no sé bien cómo se puede construir en Excel, pero debe tener una forma porque Excel es súper bueno. O sea, Excel es el programa, es un abaco, pero con un abaco puedes contar hasta millones, ¿no? Entonces, que ustedes también puedan indagar un poquito en estos sistemas que son más fáciles de tener en la oficina, como para ver cómo pueden generar este tipo de reportes sin necesidad de pagar un dineral por una licencia de que también pasa, ¿no? Que es como con los celulares de gama alta, ¿no? O sea, compramos un celular de, no sé, $1,500 y utilizamos WhatsApp y la cámara. Entonces, o sea, es como un tema de encontrar el teléfono adecuado, ¿no? O sea, si yo lo que quiero es celular y, perdón, mensajes y cámara, pues me voy a buscar un celular que tenga un buen internet y que sea rápido con las aplicaciones y que tenga una buena cámara. Pero no me voy a buscar un celular que tenga, no sé, por ejemplo, una excelente calidad para grabar audio, si yo nunca voy a grabar audio, ¿no? Entonces, si ustedes ven que con las herramientas gratuitas o lo que tienen de licencias en la oficina pueden resolver, hasta que no tengan realmente una gran necesidad de contratar algo más grande, yo les sugiero que lo resuelvan con las cosas que hay en casa. Entonces, bueno, les compartí aquí cómo era el tema del cuadrante y ya nada más como para ir cerrando con este reporte porque nos clavamos mucho con estas pelotitas que llaman la atención. Nosotros lo que hacemos en el semanal es poner un bloque de datos global de cómo nos fue esta semana, ¿no? Ponemos un promedio de día, ponemos cuál fue el mejor día de la semana, cuántos browsers se dieron, ponemos cuál fue la mejor hora de la semana, independientemente de que haya sido jueves, miércoles, sábado o lunes, y también ponemos estos datos básicos que siempre les he presentado, ¿no? Visitantes únicos, visitas y páginas vistas. Abajo vienen dispositivos que lo ponemos de manera porcentual, se infiere. Por ejemplo, en este caso, digamos que el número que está atrás del cuadro negro es 19. Ah, bueno, pues si de 19 millones me está entrando, no sé, el 80% por buscadores, que perdón, por celulares, pues ya hacen más o menos el cálculo pues de cuántos usuarios fueron, ¿no? Igual el de fuentes de tráfico también viene dividido porcentualmente para que ustedes, por ejemplo, el que tenemos ahí presentado es el 7.9 que es tráfico directo, entonces de estos 19 millones, pues 7.9 ¿cuánto equivale, no? Ah, pues es más o menos no sé, 1,5 millones. Ah, bueno, pues más o menos que la gente se pueda guiar. Tiene que haber un momento y un punto en donde digan, también la gente tiene que echarle coco. ¿Por qué? Porque no pueden llenar todo de datos. O sea, si no, lo que van a hacer es que le vamos a rentar Analytics a todo mundo y que cada quien se meta a jalarlo, ¿no? Como somos áreas que somos de servicio, o sea, la gente de editorial está haciendo notas, los directores están haciendo cosas, entrevistas importantes, hablando con políticos, los reporteros están en la calle. Nosotros, o sea, sí hay que capacitarlos y acercarlos al mundo de los números, pero es nuestra responsabilidad, como habíamos dicho, ¿no? O sea, seleccionar, jerarquizar, decidir qué es lo importante, qué no es tan importante, y al final si tienen un espacio para hacer un reporte, pues que digan qué va a ir, de qué tamaño, en qué parte va a ir, y que al final digan, bueno, van a haber cosas que se van a quedar afuera, pues como en el periódico o como en el sitio web, o sea, va a haber cosas que no van a entrar, y ustedes tienen que decidir qué no entra y por qué no entra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más para cerrar esta parte, si se imaginara que este reporte estuviera en vertical, obviamente la parte azul queda arriba y la parte de las pelotitas queda abajo, y ahí viene un bloque que nosotros le pusimos lo mejor y lo mejorable, porque aquí les encanta ese concepto, es un concepto muy viejo de lo mejor y lo mejorable, como para decir, esto está bueno y esto no estuvo bueno, pero nosotros lo que ponemos es mejor qué aprendimos y qué podemos cambiar. Entonces,
es lo que les digo, es el insight y el learning. O sea, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos que apostarle a las notas de comida internacional en menú sí creció la retención. Ah, bueno, hay que explicarlo, lo que estamos viendo en los gráficos. Aprendimos que este, ¿cómo se llama? Que el tráfico social, mejoró muchísimo después de que se cayó el algoritmo de Google. Ah, bueno, cambió el algoritmo de Google. Entonces, en esta parte donde ponen los comentarios es donde van a ustedes dar estos datos que van a mezclar un poquito el asunto coyuntural con el asunto numérico para que se traduzca el reporte. O sea, para que en palabras, o sea, yo siempre he dicho, si esto lo ve tirado alguien lo tiene que entender. Pero en el caso de que lo vea tirado y no lo entienda, pues pongamos un bloque de palabras en donde te diga, bueno, ya no lo entendiste, yo te ayudo a que lo entiendas. Y esta parte de lo mejor y lo mejorable es más o menos eso, ¿no? O sea, tratar de decirle a la gente, ok, no entendiste ni papa de lo que está aquí arriba, yo te lo voy a contar. O sea, es un gran esfuerzo, constante esfuerzo por hacer que la gente entienda de la manera más fácil qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si no tienen duda, me paso a la siguiente, ¿va? Venga, voy por la otra. Esta es la segunda parte del reporte semanal, que es mucho más sencilla, pero curiosamente esta es la parte que más le llama la atención a todos, ¿no? Entonces, les llama la atención ¿por qué? Porque en la parte donde estamos viendo las notas, como se dan cuenta, no es otra cosa que un listado. Es un listado súper sencillo, súper bobo, que no tiene mayor complicación, pero el ranking está hecho por la nota más leída. ¿Cuál es la nota más leída? Esto, justamente, hoy precisamente tuve una discusión con mi compañero, con Gerardo, discusión en términos buenos, no fue de que nos agarráramos de las greñas, pero bueno, tuvimos una plática en la que decíamos que el reporte semanal no podemos estar jerarquizando siempre la nota con más clics, porque se supone que lo que nos interesa a nosotros no solamente son los clics, ¿no? Hay otras variables. En este momento el reporte que hacemos todavía, la nota líder es la que tiene más clics, pero añadimos el criterio de retención. Entonces, es muy sencillo. Título de la nota, a qué sección pertenece, cuánta retención generó y cuántos visitantes únicos tuvo. Entonces, con eso es más que suficiente para que los editores se paren en el corcho todos los martes, que es cuando entregamos este reporte, porque se procesa los lunes, y ahí los ves. Y es bien chistoso porque el corcho está cerca del baño y cerca del elevador. En algún momento pasan. Entonces, antes de que se vayan, se paran y ven el reporte. O van a pasar al baño y pues si no van corriendo, y se quedan viendo. Número uno y número tres son dos distintas notas. Espérame. Eh, sí, lo que pasa es que eso es un gran lugar para el corcho, pues sí, obviamente a fuerza lo van a ver. Ahí pasó un error técnico porque se partió la liga. Entonces, una liga salió con el muere el actor y la otra liga salió con el fallece y las dos se fueron al mismo tiempo. Entonces, sí, por eso es que tenemos una nota como duplicada, pero eso fue un error técnico. Ahora, nosotros tenemos que ponerlo así. ¿Por qué? Por lo que les he dicho, no es bueno sumar el tráfico de manera directa. O sea, si tú tienes 100 en una nota y sumas 100 de la otra nota, no significa que tengas 200. Porque si acuérdense que son computadoras, dispositivos. Y si una persona utilizó el mismo dispositivo para ver las dos notas, entonces pues ya no son 100 y 100. O sea, ya una va a ser 99 y la otra probablemente 100. Entonces, para nosotros es más honesto decir, ok, hubo una falla técnica y esta nota juntó 100 y la otra 200, a tratar de sumar con la falla técnica y poner un numerote que no es legal. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de las sumas y la duplicidad. Ya también hemos platicado un poco de eso. Es mejor presentar el número en crudo y separado a tratar de mezclarlo. Así como de, no, pues es que son 5 notas de 100 son 500. No. Si esa misma suma la hace la herramienta y te va a aparecer 400. Y tú así, pero ¿por qué me robó 100? No te robó 100, simplemente había 100 usuarios, 100 IPs que se registraron en las dos URLs y que la herramienta, bueno, digamos que de manera muy responsable dice, pues esto no cuenta, ¿no? El ranking está hecho con retención como variable dominante. En este momento no, pero la variable dominante aquí son los visitantes únicos. Nosotros lo que estamos buscando es, vamos a crear algo que sea un rating. Entonces, de una mezcla, una operación matemática que pueda definir el equilibrio más ajustado entre tráfico y retención, esa tendría que ser la nota líder. O sea, esa tendría que ser la nota líder. Y ahora,
si me apuran mucho, si tienen sistemas de paywall ustedes, este reporte sería muy bonito hacerlo con las notas que generan conversiones. Porque, por ejemplo, puedes que sea una nota con bajo tráfico y baja retención, pero fue una nota que derivó en 100 suscriptores. Entonces, conforme nosotros, es lo que les decía, o sea, finalmente hay un punto donde arrancamos algo subjetivo. ¿Qué quiero? ¿Clics? Pues jerarquicemos clics. ¿Qué quiero? ¿Retención? Jerarquicemos retención. ¿Qué quiero? Un equilibrio de las dos cosas, pues entonces tendremos que inventar un ranking o inventar un número. Digo, inventar suena como sacárselo de la manga, pero no es así, o sea, es más bien como tener el criterio para identificarlo, ¿no? O sea, como para decir esto sería lo justo. Ahora, si lo que quiero es medir conversiones, pues entonces al caramba con los clics y al caramba la retención, o sea, la nota líder o la nota de oro va a ser la que me genere más suscriptores, ¿no? O más registros, por ejemplo. Entonces, todo depende de qué es éxito para ustedes. Entonces, lo más difícil es sentarse con la gente de arriba, sentarse con los mandos medios, también escuchar a la gente que tiene puestos, digamos, de menor responsabilidad en la empresa, pero que entre todo el grupo, o sea, se pueda tener claro cuál es el éxito, e incluso cuál es el éxito a nivel sección, a nivel área, y cuál es el éxito a nivel empresa. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo esto, ¿no? Pues Cultura siempre tiene muy buena retención, pero Cultura le falta clic. Ah, pues entonces a Cultura tenemos que poner el objetivo de que aumenten los clics, que mantenga su retención, que es buena, pero que suba el clic. Espectáculos tiene mucho clic y poca retención. Perfecto, pues espectáculos no le vamos a exigir que dé más clics o que dé unos pocos más, pero tiene que mejorar más en asuntos de retención o de engagement. Entonces, y te digo, si a nivel de empresa el tema es la suscripción, entonces este reporte no sirve de nada y lo que debería de hacer es jerarquizar la nota que me está dando más suscripciones. Entonces, todo depende de que ustedes primero identifiquen qué es el éxito y a partir de ahí empezamos a medir, ¿no? Entonces, todo depende, por ejemplo, en términos de construcción. Si ustedes van a hacer una casa, un departamento, van a hacer un local, y a partir del local, esa decisión ya dices, bueno, entonces si mi casa quiero que sea fresca, pues voy a hacer un techo más alto y el techo alto tiene que ser de 3 metros. O si el local quiero albergar muchos locales en este espacio, pues entonces el techo va a ser más chico y probablemente haga 2 pisos. Entonces, todo depende de lo que tú quieras y a partir de ahí empezamos a hacer las mediciones. Ahora, para cerrar con el reporte semanal, ya nada más ahí lo que nosotros ponemos es el top 5, el top 20, los aportes al top 20. Por ejemplo, ¿cuántas notas del top 20 fueron de cada sección? Espectáculos en este caso mete 5, Metrópoli 4, Deportes metió 3 y los demás, que ya ponemos un bloque que son otros, hicieron 8. Esto también le sirve mucho al editor porque son normalmente lo que más presumen. O sea, ya cuando luego los escuchamos ahí de oído lejano a nuestros editores es, oye, ¿viste que metí 3 al top 20? Oye, ¿viste que yo metí la más leída? Oye, ¿viste que yo metí 4 y las 4 estuvieron arriba del top 10? Entonces, también este es un dato valioso para compartirlo, ¿no? Para que no nada más sea como la más... Lo que hacemos es contarlas. Aquí, como ves, mi lista, ajá, eso es manual y es muy simple, ¿eh? O sea, lo que hago es que yo tengo una lista, no, eso sí es totalmente manual. El reporte, acuérdate que está montado en Excel, pero lo que yo hago es que yo en Google Analytics o bueno, en Adobe, que es el que yo uso, pongo cuáles fueron las notas más leídas del mes, tal cual. Me da el criterio 100, 90, 80, 75, 65, hasta el lugar, no sé, digamos, en Google Analytics creo que te aguanta hasta 5000 resultados, o sea que son muchísimos. Entonces, ya a partir del top 20, lo que yo hago es, ya no pongo cuál es la nota 21, cuál es la nota 22, sino cuál es la nota mejor rankeada de las otras secciones. Si se dan cuenta, al lado izquierdo viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero del lado derecho ya viene 26, 33, 44, 47, 64. ¿Por qué? Porque ya no me interesa ver cuál es el top, sino más bien me interesa buscar cuál fue la mejor nota en tráfico o en audiencia de cada sección. Entonces ahí también es muy curioso porque también es donde los expones, ¿no? Oye, mi nota más leída, por ejemplo, en el caso de Botiquín fue la 168. Entonces ya está muy lejos de meterse al top. Entonces sí, también a veces, pues como decimos por acá, le vas a tener que pisar a alguien los callos, pero pues pero pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué te digo? O sea, por ejemplo, pues Menuzzi, pues sí, en el cuadrante sale con una retención muy buena, pero pues su mejor nota aparece en el lugar 238. Entonces la segunda parte solo mide visitantes. O sea, el criterio de la segunda parte, es más, el criterio de la segunda parte solamente mide visitantes y no retención,
porque también fue una manera, te digo que es muy subjetivo, una manera de castigar a la sección. O sea, si ya no llegaste al top, no mereces que yo busque el dato, porque estar buscando los datos de todas las notas es difícil. Entonces, nosotros lo que dijimos es así como de, ok, si no te mereces que yo busque la retención, entonces te pongo tu dato y lo que tienes que hacer es mejor. Y otro poco, y antes di que busqué, porque la verdad es que también uno tiene que poner límites. O sea, si es una sección que es muy irregular y que siempre está baja, es así como, a ver, primero crece y después de que crezca ya te empiezo a dar tus datos, ¿no? Entonces, digo, suena un poco cruel y a veces puedes también darles un poquito de información, pero la verdad es que sí, o sea, es como las monedas de 10 centavos, ¿no? O sea, pues sí, igual puedes traer muchas, ¿no? Pero pues lo que uno quiere son billetes, ¿no? Entonces, tienes que traer un costal de centavos para convertirlo en un dólar, pues, o sea, mejor conviértete en $5 y empezamos a hablar ya de eso, ¿no? Pero necesitas los datos de qué hacer. Sí, sí, también eso es muy cierto, pero lo que vamos es que yo no los incluyo en el semanal porque el semanal se trata que es como el cuadro de honor. Entonces yo puedo darle un reporte directamente a este editor que va bajito y sentarme con él de manera privada, también para no exhibirlo, ¿no? Entonces, digamos que como es mi cuadro de honor, yo me pongo muy exigente, pero no significa que abandone la sección. O sea, si le digo, oye, a ver, vamos a platicar, estás bajito, llevas esta tendencia. Evidentemente, si quieres aparecer en el cuadro de honor, pues tienes que trabajar mucho, ¿no? Entonces, no, ¿cómo crees, Gaby? Aquí a todos se les da servicio. O sea, hasta la sección que tenga el tráfico más hormiga, nosotros nos acercamos, pero que estaba siendo muy despiadado y yo creo que por ahí pensaste que ya había algunos que ya había dejado en el desierto ahí, ¿no? Pero bueno, entonces este es el semanal. Me voy a apurar para enseñarles estos que son un poquito más nuevos. Todo lo que les voy a enseñar lo estamos haciendo con herramientas gratuitas, con Excel. Entonces supongo que también bueno, Excel no es gratis, pero los que van a ver ahora, ay, perdón, los estamos haciendo con Google Data Studio, que además de que están saliendo buenos, yo creo que son interesantes y que a ustedes también les van a llamar la atención. A ver, este reporte, bueno, antes de que sigamos, porque si no te van a... ¿Tienen dudas de los que hemos visto? Que estos son, de los ejemplos que les estoy presentando, me parece que son de los que pueden ayudarles más a lo que ustedes buscan. Venga, perfecto, vámonos. Entonces ahora sí, el que sigue, este es un reporte que nos tardamos años en hacerlo. Pero no nos tardamos años no porque yo quisiera, sino porque no era fácil desarrollarlo. Entonces, este es un reporte de producción. Este reporte nos dice cuánto material se está subiendo al día. Entonces, curiosamente en términos de métricas o de consumo, a mí este reporte no tendría por qué interesarme. Pero evidentemente, o sea, si yo estoy haciendo que la redacción genere 500 notas al día, de las cuales solamente 30 tienen el 90% del tráfico de todo el día, entonces yo tendré que considerar mis procesos y tendré que considerar qué tanto voy a meterle a una nota, qué tanto voy a dejar de hacer otra. Entonces, este reporte lo que nos dice es cuántas notas están produciendo por hora. Las líneas que ven son por hora. Ya vieron el que está hasta arriba. Del lado derecho viene el balance total del día. Donde dice publicado es las notas que ya les dieron publicar. Las que dicen no publicado, aunque no lo crean, hay algunas que bueno, aparecen en este ciclo. ¿Por qué? Porque no se publican o dos, porque se están trabajando. Y el último bloque, el que dice total notas, pues evidentemente es cuántas notas en el día llevamos. Entonces, en el que dice notas mensuales, igual aquí no me apareció bien el número porque nada más filtré un día, pero en notas mensuales nos aparece una gráfica muy parecida a la que tienen arriba con las horas, pero con el mes. Sí, ahora te voy a contar. Este reporte no lo exactamente. Este reporte no lo jalamos de Analytics ni de Adobe. Este reporte lo hacemos directamente desde el CMS. Entonces, nosotros lo que hicimos es que fuimos con un amigo de tecnología, que además es súper bueno, se llama Edson, es un cuate muy, 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 muy inteligente. Le dijimos, Edson,
Necesitamos un reporte en el que nosotros podamos saber cuánto se está produciendo al día. Él es muy bueno para utilizar Google Data Studio. Este reporte que están viendo es de los primeros que hicimos con Google Data Studio. Entonces, algo que es clave para que algún ingeniero no quiera tratar de engañarlas, si hay un parámetro que sea la base para representar los datos, los reportes de Google Data Studio se pueden generar. Sonó muy técnico, pero se los explico. El parámetro que es la base de todos los reportes que hemos generado nosotros en Google Data Studio son las fechas. Entonces, mientras el CMS tenga un campo o tenga un lugar en donde haya un control estricto de las fechas y ese control estricto de las fechas se pueda bajar a Excel, se puede meter en Google Data Studio, se puede graficar, se puede hacer un pastel, se pueden hacer porcentajes. Entonces, digamos que nuestro CMS sí me puede arrojar qué significa yes no. Ahorita ¿dónde está yes no? Porque eso no lo veo. Ah, arriba, es publicadas y no publicadas. Entonces, en la tabla, ya, sí te decía que ese es yes es publicada, no es no publicada. Entonces, mientras tú puedas bajar un reporte del CMS con la fecha, o sea, imagínate que tú produjiste 100 notas ese día. No las tienes numeradas, no las tienes ordenadas, no, pero te da un Excel en donde viene la URL, donde viene el título, donde viene el editor, donde vienen muchos parámetros. Pero el parámetro de la fecha está activo en tu CMS, estás del otro lado. Entonces, no sería posible generar este tipo de reportes en Google Data Studio si no tienes este tipo de dato que pueda unificar cómo conectar los demás datos. Entonces, nosotros dijimos, ok, si la fecha va a ser el que rija, entonces con la fecha nos vamos. Si te das cuenta aquí, no, te digo que le estoy presentando un reporte que es como de un día, pero si este estuviera extendido en las fechas, nos daría en la gráfica de abajo la cantidad de notas producidas por cada día, porque al final lo que va a hacer Google Data Studio es jalar del Excel principal del CMS los números y a empezar a hacer operaciones aritméticas muy sencillas. Entonces lo que va a hacer es, ok, me mandaste un Excel con 100 notas, no vienen sumadas, pero vienen las fechas. Entonces, 100 notas del 4 de octubre y automáticamente Google Data Studio hace la suma y dice, ok, fueron 10 notas de este día y te lo va metiendo a las gráficas. Entonces, es muy, muy, muy importante que si van a utilizar Google Data Studio, haya un parámetro que sea como el común denominador. Y en este caso, para nosotros, lo más importante y lo más lógico y lo más funcional son las fechas. Entonces, eso depende de que ustedes lo analicen en su CMS y que revisen el CMS. Y si tiene ese parámetro y te puede arrojar ese tipo de información, ya estás del otro lado. Aquí, nada más como para completar, el pastel es muy importante porque viene la cantidad de producción por sección. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una bronca con el azul porque me parece que azul es opinión. No me acuerdo porque ahí teníamos un dato perdido. Les voy a ser bien sinceros ahorita. Ese azulito no me acuerdo cuál es, pero todos los demás vienen. Entonces, por ejemplo, viene cartera, viene ¿cómo se llama? Estados, viene menú, viene metrópoli. Entonces, fíjense, es bien curioso, ¿no? Porque trabajando un poco ya con Index y todo, ¿se acuerdan que en las esferas menú tenía muy buena retención? Pero después fuimos al cuadro de honor y nos dimos cuenta que menú no tenía tanto tráfico. Y luego resulta que aquí menú aparece con muchas notas. De hecho, es como la cuarta o quinta sección en producción. Entonces, ¿qué deduzco? O sea que sí, que menú tiene buena retención, pero está produciendo demasiado y no me está dando tanto tráfico. Entonces, esa sección que en una gráfica parecía ser interesante y atractiva, una vez que voy cruzando los datos y analizando, me doy cuenta que no lo es o me doy cuenta que probablemente tenía esa retención porque estaba sobreproduciendo. Entonces, es bien importante cómo, o sea, este tipo de datos que vamos cruzando y nosotros ya como que hilando conforme vamos viendo los reportes, eso es muy del área de métricas y evidentemente socializarlo es lo mejor, pero las conclusiones, o sea, yo sí ahorita, por ejemplo, como hemos ido bajando en los reportes que les estoy compartiendo, hiciera este ejercicio con mi jefe, llevamos hora y media de clase, o sea, hora y media de clase para decirle a mi jefe, fíjate que nos dimos cuenta juntos de que menú está sobreproduciendo y no tiene tanto tráfico, o sea, eso se le entrega un reporte exclusivamente al director y que él entienda, y ya le explicaré si él me pregunta, pero ustedes van a ir llegando a esas deducciones solamente
solamente analizando los datos, analizando los reportes, o sea, es sentarse a picarle, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, este es uno de estos reportes que nos ha servido mucho justo para reflexionar más en qué aconsejo en ese caso. En caso de, lo que yo aconsejo es que se den tiempo para hacer análisis. El área aquí, lo que hemos tratado de hacer es dividirla en dos partes: operación, análisis y planeación. Entonces, el análisis y planeación es un área, operación es otra. Exacto, o sea, sobreproducir es, o sea, ¿de qué sirve que haga 500? O sea, si mejor le he puesto 200 y 200 que me funcionen. Ahora, ¿y cuáles son las que están funcionando? Porque también digo, ok, voy a hacer 200, pero hago 200 de las que ya sabía que estaban mal, pues no funciona. Entonces, a lo que voy es que nosotros dividimos ahorita el área de una manera muy pequeñita, pero creo que está funcionando. Operación es una persona que está metida mucho tiempo en el real time o en Charbit y que está constantemente revisando cómo se comportan las notas en el día a día, si las sacan en redes, si funcionan en buscadores, si de repente están jalando fuerte en AMP, si resulta que están generando más lealtad, etcétera. Entonces, el de operación es como, yo siempre digo, es como el copiloto. O sea, cuando vas en el rally, el chico que viene al lado viendo el mapa y ten cuidado, viene una curva, hay una bajada, vamos a entrar a una zona de lodo, o sea, ese es el de operación. Y análisis y planeación son los que analizaron la carrera. O sea, los que dijeron, a ver, antes de que ustedes se metan al carro, tenemos que ver cuál va a ser la ruta, tenemos que ver si vas a manejar de noche, tenemos que ver cuánta gasolina va a llevar el carro, tenemos que saber si con esto tú puedes desarrollar más potencia en la carrera, si te vas a acabar los neumáticos. Entonces, toda la gente que está detrás de antes de que el carro salga al rally son la parte de análisis y planeación. Entonces, lo que yo hago en el área, o lo que procuro hacer en el área, que les digo es un área muy pequeñita, pero que tratamos de sacarle todo el jugo posible, o sea, es que haya una persona que vaya con el piloto del sitio, con el mapa, diciéndole qué va a pasar en el camino, y los otros que preparen la carrera. O sea, es o sea, como no puedo, o sea, lo ideal, o sea, si uno puede vivir sin el otro, pero si están juntos, tenemos mucho mayor probabilidad de éxito. Entonces, voy a pasar a la que sigue. Creo que este es un reporte muy, muy sencillo. Este también está hecho con Google, ¿cómo se llama? Con Google, Data Studio. Aquí se ven muy chiquitos los letreros, no se preocupen porque además de todo, lo que me importa no es tanto que vean qué dice el letrerito, lo que me importa más es que vean cuál es la intención de este reporte. Este reporte, si se dan cuenta, ya tiene un logo de Adobe en la parte superior derecha de la primera gráfica de líneas. Ahí tiene un como reporte, tiene un como escudo negro con unas rayas. Ese se supone que es el logo de Adobe. Y si se dan cuenta, en la esquina superior derecha del de abajo y del pastel o de la dona, viene el logo de Charbit. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos con nuestro amigo el ingeniero y le dijimos, oye, si la variable de fecha aparece en dos herramientas distintas, ¿podemos generar un reporte donde vengan datos de las dos herramientas? Y nuestro amigo, que nos parece que es genial, me dice, sí, mientras la fecha persista en las dos herramientas, podemos juntarlas en un reporte. Ahora, ¿para qué se hizo esto? Justamente para que la gente de operación o de redacción no se meta a Charbit, Analytics, Adobe, a Comscore, que no se metan a 5 herramientas al mismo tiempo, que tengan acceso a datos muy útiles de primera mano de diferentes herramientas. Entonces, si se dan cuenta, es un reporte muy clásico. ¿Por qué? Porque aquí viene, pues, cuánta gente está entrando, aquí viene, si son leales, si son recurrentes. O sea, son datos que vienen en Charbit, pero la bronca no es que estén en Charbit, el tema es que ya los puedas presentar en un solo reporte. Dispositivos, si están llegando desde teléfonos móviles, si están llegando desde tabletas, si están llegando desde computadoras, Blast Touch, que es como fuentes de tráfico, nada más que aquí se llama así en Adobe. O sea, si llegan desde redes, si llegan desde ¿cómo se llama? Desde buscadores, etcétera. Entonces, este reporte en verdad no tiene nada de complicado. Lo valioso del reporte es que está fusionando datos, ya sea de Charbit con Adobe, o los puedes fusionar también de Analytics. O sea, no importa. Aquí lo valioso es que si los dos herramientas te pueden bajar datos que vengan con un parámetro común que va a ser la fecha, los puedes integrar en el mismo reporte. ¿Y qué va a pasar? Eso no se lo digan a nadie en voz alta, que pues también puedes
¿cómo se llama? Ahorrarte unas cuantas cuentas, ¿no? O sea, si las cuentas, por ejemplo, de Adobe, te las cobran por cantidad, tú integras esta data por fuera, se la das a alguien que, no sé, de redacción, que no necesite tener una cuenta de Adobe, y se va a enterar de datos importantes de la herramienta sin necesidad de pagar otra cuenta, ¿no? Pero hagan de cuenta que no dije eso y le voy a encargar a Mario que lo borre del diálogo, porque digo yo, evidentemente también promuevo que hagamos uso de estas herramientas y pagarle al desarrollador es lo más justo, ¿no? Porque ese es su trabajo. Pero también hay veces que pues son cosas caras y necesitamos acceder al dato y pues este es un buen camino como para poder acercar los datos a la redacción, ¿no? Entonces, como les decía, este reporte no tiene nada del otro mundo, lo importante es que vean la integración de datos. En esta que acabo de pasar, si se dan cuenta, este para mí fue oro molido. O sea, este fue uno de los reportes que más trabajo nos costó lograr y no por otra cosa que porque el área comercial no quería como prestarnos estos datos, ¿no? Ahí viene el de revenue. Si se dan cuenta arriba, la gráfica viene revenue y lo que hicimos fue mezclar páginas vistas con ingresos. Lo que había platicado yo también allá en Miami, no es nada del otro mundo y si se dan cuenta, ahí viene el logo de Google de AdSense, que es la plataforma que nos va a dar el dato del dinero, y el logo de Adobe. Entonces, con esta gráfica muy sencilla, podemos hacer una correlación de si es cierto que cuando hay más tráfico, hay más dinero. Y si se dan cuenta, no es cierto. O sea, bueno, más páginas vistas. El 6 de octubre, que es el día que no tuvimos muchas páginas vistas, fue un día que le fue, pues más o menos bien ¿cómo se llama? Al ingreso. Ahora, el día que más hubo ingreso, pues aquí sí nos coincide un poquito con el día del tráfico, que se fue el 7 de octubre, pero después vean cómo el ingreso cae mucho, incluso cuando tenemos un tráfico muy similar al 7 de octubre. Entonces, este reporte para nosotros fue muy valioso lograrlo, porque es una manera muy sencilla de decirle a nuestros jefes que no necesitamos tener tráfico como locos, que no necesitamos tener usuarios solamente por tener usuarios, sino que esto realmente se representa en ingresos, ¿no? Entonces, la misma historia, esto está hecho con Google Data Studio y lo que hacemos es, si desde el DMP o la plataforma de ingresos existe la fecha y el parámetro de fecha es el común denominador entre Adobe y AdSense, el reporte va a funcionar y lo van a poder meter en la misma gráfica. Entonces, me voy apurando para que veamos los últimos ejercicios. Bueno, el último que me gusta compartirles. Este es el reporte ejecutivo de dirección. Eh, Aquí tiene una gracia interesante. En la parte superior derecha tiene tres botones que es día anterior, 7 días y mes contra mes. ¿Qué es lo que pasa? Con estos botones ahorita no le vamos a poder picar nosotros, pero mi jefe puede picarle y todo lo que va a hacer es generarle los datos de abajo con la temporalidad que él decida arriba. Entonces, si quiere ver día anterior, le va a dar una comparativa de, por ejemplo, miércoles contra martes. Si quiere ver 7 días, entonces me va a acumular de lunes a domingo de esta semana contra lunes a domingo de la semana anterior. Y mes contra mes, el mes completo, por decirlo así, septiembre, contra lo que lleve octubre. Obviamente, si el de mes completo lo picas el día 3, pues obviamente te va a salir voladísimo la data de septiembre. Pero conforme se va acercando el final del mes, es una data que se va a ir emparejando más y que también tú tienes que estar consciente de, por ejemplo, si a mitad de mes, si llevas la mitad de octubre y apenas vas al 30% del tráfico que lograste en septiembre, pues algo va mal, porque ya llevas la mitad del mes y no has logrado más que el 30% de esa cifra. Y por otra parte, si vas tú a la mitad del mes y vas con el 70% de la comparativa de septiembre, pues entonces vas increíble, porque en la mitad del mes de octubre ya lograste casi la séptima parte del tráfico que se logró en todo septiembre. Entonces, este también viene con data integrada de diferentes plataformas. Ahí viene lo de AdSense, viene también lo de Adobe, viene también lo de Charbit. Y entonces este también nos gusta mucho. De hecho, el de Revenue que ya les había compartido en la vez anterior, bueno, en el slide anterior, aquí también se lo pusimos a dirección. Y también a dirección le pusimos uno muy breve, que también ya lo vimos en el reporte de operación, de dónde están llegando, de qué dispositivo y desde qué página está llegando nuestros usuarios. Entonces, además de todo, si lo ponen en vertical, parte de nuestros como requerimientos para el área de tecnología y diseño en este reporte era que quedara muy vertical. ¿Para qué?
para que el jefe pudiera ver el reporte desde su teléfono celular. Porque si el reporte lo hacíamos muy horizontal, como el que vimos de operación, el que les compartí o el de producción, que es muy horizontal, en un celular no iba a ser cómodo verlo. Entonces para nosotros también era importante pensar en que el diseño quedara muy derechito, muy paradito, para que también se pudiera ver en un teléfono celular. Entonces, más o menos hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda? Creo que eso es un no. Gaby, alguna duda, algo que no quede muy claro. So far, so good, so what? Este, Estoy esperando porque Blanca al parecer como que se volvió humo y de repente está ahí. Ahora, Gaby, una preguntota, porque además del correo y de eso, bien, bien, Blanca, muy bien. Justo estamos ya está casi también cerrando la sesión. De lo que tú me habías, uf, un ventilador, yo tengo un ventilador aquí al lado. Este, rápido porque estaba ahorita preguntando unas cosas a Gaby. De lo que más o menos tú tenías de dudas, si te das cuenta, te digo, no te di mis ejemplos con anterioridad porque quería que los ejemplos los viéramos en clase. ¿Te ha ayudado como para tener más claro cómo va a ser la tarea? Perfecto, ahora, siéntanse libres, o sea, no tienen que ir ahorita está muy bien para que lo afinemos. No se tienen que meter forzosamente a Analytics y exactamente, es una forma de ver la data de una forma muy económica, o sea, muy de finanzas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante aquí es que ustedes no se esfuercen tanto como, ay, es que el dato, o sea, si ustedes quieren hacerlo con Paint y poner datos falsos, o sea, no hay problema. Lo que me interesa más es cómo construyen. Sí, de hecho, también eso, o sea, lo que le hace a la gente cuando piensa una entrevista, todo eso es súper, súper importante también. Y lo de los formatos, o sea, no le puedes entregar al jefe el mismo reporte que le entregas al de operación, tiene que ser más resumido, tiene que tener otras opciones, otra forma de interactuar con él, ¿no? Entonces, te digo, Gaby, si más o menos esto ha funcionado, no es necesario que te metas así a los datos ocultos del jefe para que tú hagas tu reporte, o sea, a mí no me importa que me pongan datos falsos, lo que me importa es la maquetación de sus reportes. Entonces, ahora, eso también es otra cosa que va a conllevar la responsabilidad de esta clase, ¿no? Si ya vieron los ejemplos, yo espero que haya originalidad. ¿A qué me refiero? O sea, si van a entregar de tarea un reporte como el que yo les enseñé, pero nada más me cambiaron el orden de las cosas, pues no creo que sea buena idea. Y si lo van a cambiar, explíquenlo, porque también siendo francos, o sea, pues es lo que les decía, ¿no? O sea, en la data van a haber muchos, espérame, estoy igual, ¿te parece cuando estés por ahí? Ok, pues mira, Gaby, probablemente necesitas un poquito esta ayuda en Analytics, pero yo digo que si ya puedes empezar solamente a maquetar y ahí poner números, te digo, de la nada, tampoco hay problema, como te sientas, ¿eh? No te preocupes, pero yo creo que ya con esto ya te puedes tú sentar con un lápiz a bocetear algo. Ah, perfecto. Entonces, mándame la maquetación con datos sacados de la manga, eso no importa. Y nos enfocamos con lo del analytics de beginners, ¿vale? Y por otra parte, Blanca, pues entonces, tú entonces ya me mandaste tus reportes. Digo, según yo ya había revisado mi correo, pero nada más quiero estar seguro.
que Blanca está como en el aire. Ah, no, creo que ahí va, creo que ahí va. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a revisar los reportes y si quieres, nada más en otro correo mándame, a partir de lo que viste en clase, qué cosas crees que le podrías añadir. Ya no se los añadas a la maquetación, ya no abras otro archivo, ya no cambias lo que me mandaste. Solamente en otro correo dime, oye, al reporte que te mandé número uno, también me gustaría poner este del ejecutivo. Al reporte número 2 se me hace valioso ponerlo de los ingresos, etcétera. Entonces, ya nada más como para redondear tu tarea y que evidentemente como que esta idea que tuviste del reporte ya se vaya más nutrida con lo que vimos en clase, ¿sale? Muy bien, entonces le voy a avisar a Mario que ya estamos listos y acuérdense, ahora sí hay que ver la película, ¿de acuerdo? La semana que entra tenemos que platicar de la película y bueno, veremos la manera de hacerlo sin que sea solamente con los dedos, porque si no esto va a ser difícil, pero se acuerdan cuál era la película, ¿verdad o no? Perdón, es que The Trust. Ah, acuérdense que es The Big One, se lo voy a poner aquí. The Big One. ¿Sale? Entonces, en YouTube creo que cuesta 25 pesos o 30 pesos. Bueno, en dólares creo que deben ser como 2 o, no, como 3 o 4 dólares por mucho. Entonces, pues para el fin de semana no estoy tratando de no dejar mis tareas tan agobiantes. Entonces, si el fin de semana la pueden ver ahí en casita, unas palomitas, lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera. Entonces, vean, The Big Short. Creo que puse The Big One. No, no estoy, es The Big Short, perdón. The Big Short, ¿vale? Entonces, busquen The Big Short en YouTube y la pueden ver, que les digo, no está nada cara. Y vean la peli, la platicamos la semana que entra y ya con las tareas, la de Blanca con lo que me complementes de esta clase y la de Gabriela que espero que me mandes todo el material, ya sacamos calificaciones y empezamos también a agilizar lo que sigue, que además es muy importante porque es lo de la parte de recolección de datos, que bueno, de conservación, que es fácil. De ahí vamos a pasar al dato al insight y ya veremos, ya empezamos con la parte del cierre de exactamente esa mera Blanca. Ya empezamos con el cierre del curso, ¿sale? Porque además estamos llegando a la mitad del curso. Creo que vamos bien, creo que afortunadamente ya la plataforma ya con sus limitaciones o con sus pros y sus contras, pero ya estamos funcionando mejor. Y pues nada, también ahí por el WhatsApp nos ponemos de acuerdo para lo que nos habían sugerido ahí de periodismo de datos. Y digo, suena muy interesante, entonces digo, pues si ya también ya somos amigos de métricas, pues vamos a ser amigos de cursos, ¿no? Yo también me dieron ganas de meterme. Pero bueno, ya sería para mí suficiente por hoy. Y no sé si tienen otra duda, díganme. Ah, muy bien, Gaby, tú te anotaste. Yo nada más dame tiempo y ya seguro también me registro. Dios mío, no, pero está perfecto, Gaby. O sea, es mejor capacitarse ahora, si no cuando ya tengamos 80 años ya no tiene sentido. Es para sacarle todo el provecho. Pero sí, no se me hace mala idea pedirme un par de semanas aquí, pero bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, chicas, como cada viernes, les agradezco muchísimo que estén aquí. Exactamente, todo el tiempo hay cosas que hacer, pero bueno, pues nada, ya me voy despidiendo. Dejen nada más le aviso a Mario que ya también corte la clase. Mario, si nos escuchas o estás por ahí,
Si no, te le voy a mandar un WhatsApp. Y pues nada, muchísimas gracias, chicas. Les mando un abrazo muy fuerte. Me da mucho gusto que sigan aquí, que todavía mantengan este interés en el curso y espero que siga funcionando. Que para mí lo más importante es eso. No sé si son muchas cosas las que les puedo aportar, pero si son una o dos, pero que sean valiosas, eso para mí es lo más importante. No, sí, es que son todos los servicios que asume el Estado, como es lo de distribución de electricidad, gas, agua, a todo este grupo se le llama